Lección número 7 para el 18 de noviembre del 2017. ¿Cómo vencer el pecado? Versículo de memoria. El pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 6, versículo 14. Esta semana vamos a descubrir qué papel juegan las obras en la vida del cristiano. ¿Por qué es que muchas religiones enseñan que no hay necesidad de hacer obras porque ya estamos salvados y como estamos salvados recién las vamos a hacer? Muchas de estas cosas enredan a la gente. Algunas religiones dicen que la salvación es solo por fe sin necesidad de tener que obedecer la ley. Y otras religiones dicen que la salvación es solamente por medio de la gracia y punto. Y así llegan a la conclusión de que no hay nada que hacer. El apóstol Pablo sin duda está en desacuerdo con estos idealismos, pues el apóstol Pablo enseña claramente que todos los hombres alcanzarán la salvación en la obediencia, jamás en la desobediencia, ya que él declara terminantemente, pues ¿qué? ¿Porque estamos en la gracia seguiremos pecando? Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Esto es necesario entender. El versículo de memoria nos lleva precisamente por ese lado, cuando dice: ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estas dos palabritas deben de ser entendidas claramente. Estar bajo la ley significa estar bajo el primer pacto. Estar bajo la gracia significa estar bajo el segundo pacto. Los que están bajo la ley, bajo el primer pacto, sin duda estarán en pecado. No pueden cumplir la ley de Dios, porque cuando nosotros nos remontamos hacia el pasado y vemos cómo se realizó el primer pacto y el segundo pacto, todo lo que dice el apóstol Pablo nos queda en claro. En primer lugar, el primer pacto se hizo con el pueblo de Israel. En el libro de Éxodo capítulo 19 se hace mención de este primer pacto. Este primer pacto fue entregado para que los israelitas obedecieran la ley. Dios les dijo claramente en el libro de Éxodo en el capítulo 19 y en el versículo 5 hasta el 8: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos y un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. De esta manera es como Dios les prometió a los israelitas la vida eterna como resultado de la obediencia a esta ley y las promesas de que serían una nación santa y un tesoro especial y real sacerdocio. Pero el pueblo de Israel no pudo cumplir con este primer pacto, fracasó y entonces quedó roto este primer pacto. Moisés rompió la ley frente a los israelitas, demostrándoles que estos habían quebrantado el primer pacto, al igual que Adán habían roto el pacto. Oseas capítulo 6 versículo 7 dice: ellos cual Adán traspasaron el pacto. Sin duda este pacto de los 10 mandamientos ya existía desde el tiempo de Adán. Deuteronomio 4:13 dice: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. De manera que entonces los 10 mandamientos eran el pacto, y cuando Dios le dijo al pueblo de Israel: si guardareis mi pacto, le estaba diciendo: si guardareis mis 10 mandamientos, entonces seréis mi especial tesoro. Y por eso en el capítulo 20 de Éxodo les dictó los 10 mandamientos para que supieran que tenían que obedecer. El pueblo de Israel prometió a Dios una obediencia fiel y leal a estos 10 preceptos. No pasaron muchos días y adoraron al toro Baal, y entonces Dios ahora les hizo notar que solos no podían cumplir con la ley, que eso era un imposible, y entonces les presentó la solución de que ahora los acompañaría y estaría con ellos para que pudieran cumplir la ley, y les ofrecía el perdón de sus pecados. En el libro de Éxodo capítulo 34, bajo esos términos, Dios le dijo a Moisés en el versículo 1: prepárate 2 tablas de piedra, como las primeras que rompiste, y tráelas, sube con ellas al monte, para escribir en ellas las mismas palabras que estuvieron en las primeras tablas que rompiste. Así Dios iba a renovar el pacto con el pueblo de Israel, pero esta vez lo iba a hacer bajo nuevos términos. Ya no le pedía al pueblo de Israel que obedeciera la ley solamente con sus propios medios, sino que esta vez le pedía obedecer la ley pero con su ayuda. Así el pueblo de Israel entendería recién las promesas de un nuevo pacto. Este nuevo pacto en realidad no era tan nuevo, porque ya fue conocido por Abraham, fue conocido por Isaac, Jacob, y fue dado después de que el hombre cayó en el jardín del Edén.
Cuando Adán pecó, traspasando el pacto de Dios, habiendo desobedecido al mandamiento expreso de que no comiera del árbol prohibido, entonces Dios ofertó a Adán la nueva forma de la salvación que se obtendría a causa de su pecado. Él declaró que la simiente de la mujer vendría a pisar la cabeza de la serpiente, representando al Cristo, según lo dice Gálatas capítulo 3:16, que Jesucristo es la simiente santa. Cuando Cristo vino y derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, se dio esta oportunidad que fue prometida a Adán. Entonces Adán ahora hallaría acceso al cielo por medio de este pacto de gracia. El pacto de gracia se le entregó a Adán para que obedeciera los 10 mandamientos de la ley de Dios, pero esta vez por medio del perdón y de la transformación que Dios haría, ayudándole a Adán para que pudiera alcanzar la victoria sobre el pecado. De esta manera, después de que Adán peca, el Espíritu Santo comenzaría a ayudar a los descendientes de Adán que creyeran en el Evangelio del Señor para poder obedecer la ley. Este mismo pacto de gracia, que pasó a Abraham, que pasó a Isaac y que llegó hasta los días de Moisés, le tenía que ser enseñado al pueblo de Israel, pues el pueblo de Israel había olvidado por completo esta enseñanza del pacto de la gracia cuando estuvo en Egipto, porque allí se adoraban a dioses falsos y ajenos. Allí el pueblo de Israel olvidó cómo era el plan de la salvación, que los sacrificios y los rituales estaban en favor de ellos para el perdón de sus pecados, a fin de que pudiesen ser leales a Dios por medio de sus preceptos. Pero todo eso no podía hacerse en Egipto, por cuanto era una abominación matar animales allí en Egipto para poder obtener la gracia del Señor. Así que entonces, durante el tiempo de su esclavitud, Israel no pudo servir al Señor como se debía. Por eso Moisés le dijo a Faraón: deja ir al pueblo para que podamos sacrificar a nuestro Dios en el desierto, por cuanto es abominable a los varones de Egipto que tengamos que hacer sacrificios frente a ellos de aquellos dioses en quienes ellos creen, puesto que los egipcios tenían como dioses a la vaca, la oveja, etc. Ellos eran panteístas. De manera que entonces ahora, cuando el pueblo de Israel vio que no pudo cumplir la ley por sus propios medios, con sus propios esfuerzos, recién se dio cuenta que necesitaban ayuda para poder cumplir estos 10 preceptos, y Dios les dijo en el libro de Éxodo capítulo 34 que eso precisamente haría por ellos. Entonces Moisés, dice la Biblia, versículo 8, Éxodo 34:8, apresurándose bajó la cabeza hasta el suelo y adoró diciendo: Señor, si en verdad he hallado gracia a tus ojos, que vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Este es un pueblo muy terco, pero perdona nuestra maldad y nuestro pecado y acéptanos como tu heredad. Ahora, el profeta Moisés le dijo a Dios, sabiendo que el Señor le estaba ofreciendo una nueva oportunidad por medio de la gracia: si he hallado gracia ante tus ojos, es decir, si en verdad esa gracia nos va a alcanzar, me está alcanzando a mí, entonces corre con nosotros, perdona nuestra iniquidad y poséenos. Ahora, los términos de este pacto de gracia que se estaba haciendo con Moisés y el pueblo eran: 1. Que el Señor les pedía obedecer esa ley. 2. Que en medio de su obediencia podían obtener el perdón de sus iniquidades. 3. Que Dios caminaría con ellos enseñándoles cómo tenían que vivir santamente. Así es como entonces se dio el pacto de la gracia. Nos dice también en relación a esto, el espíritu de profecía lo siguiente en el libro de Patriarcas y Profetas. Los términos del pacto antiguo eran: obedece y vivirás, el hombre que los hiciere vivirá en ellos, pero maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas. El nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas: la promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas, y la escribiré en sus corazones, y perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Así es como nos dice Patriarcas y Profetas, página 389, que el segundo pacto se estableció sobre mejores promesas. La promesa del perdón y de la restauración es precisamente lo que Moisés le estaba diciendo a Dios: perdona nuestro pecado y poséenos. A través de su Santo Espíritu es como Dios nos posee y nos transforma para que podamos obedecer todos sus mandamientos. Ezequiel 36:27 dice: pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos y los pongáis por obra. Así es como se cumple el segundo pacto. Ahora, como podemos ver, ya no estamos bajo el primer pacto, sino bajo el segundo pacto.
El apóstol Pablo dice, por eso, ya no estáis bajo la ley. Cuando está hablando de la ley aquí, se está refiriendo a todo el primer pacto, vale decir, a querer obedecer la ley, pero por nuestros propios medios. Los israelitas querían obedecer esta ley, pero a través de las obras de la ley. Las obras de la ley eran las tradiciones que ellos tenían. Pero aparte de las tradiciones que ellos tenían, también hicieron de los rituales y las ceremonias las obras de la ley. Porque llegaron a pensar de que tenían que seguir practicando eso a pesar de que el Mesías ya estaba o ya había venido a morir en la cruz del Calvario. Más aún, practicaban la circuncisión. A todas estas cosas se les llamaba las obras de la ley. Pero todo eso era solamente bajo el primer pacto. Bajo el primer pacto, los rituales y ceremonias podían ser aceptados con la circuncisión, nunca las tradiciones. Pero los israelitas, los judíos, quisieron seguir obedeciendo la ley de los 10 mandamientos bajo esos términos. Entonces se convirtió todo eso en el primer pacto. Y por eso Pablo les dice, ya no estáis bajo ese primer pacto, ya dejadlo de lado, vivid del nuevo pacto, de aquel pacto del cual se dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 16. Este es el pacto que haré con aquellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados. Este es el nuevo pacto que promete que la ley de Dios va a ser puesta en nuestras mentes y en nuestros corazones a través de la gracia del Espíritu Santo por medio de las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso en San Juan 6:63 Cristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que por medio de estas palabras que son espíritu, somos conducidos ahora a la obediencia de la ley. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel 36:27. Todo esto eran los términos del segundo o nuevo pacto. Dios lo había prometido así. Y ahora Pablo decía, ahora nosotros estamos bajo la obediencia de este segundo pacto. Ya no estamos bajo el primer pacto donde teníamos que cumplir la ley de Dios sin la necesidad del perdón y la santificación hecha por Dios, porque cuando se quiere obedecer bajo el primer pacto se vive en pecado, por cuanto nadie puede obedecer la ley bajo el primer pacto. Eso es un imposible. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Así que entonces, como era imposible que nosotros podamos obedecer la ley del primer pacto, se nos dio la gracia del segundo pacto, el pacto de la gracia. Así, con ese nombre se le conoce al nuevo pacto o segundo pacto. Nos dice en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 386 también, la Mensajera de Dios. Así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, y la otra provisional y temporaria, así también hay dos pactos. El pacto de la gracia, que se estableció primeramente con el hombre en el Edén cuando había caído, y el pacto que vino después, que se llamaba el pacto antiguo, que es otro pacto que se hizo solamente con Israel. Así entonces habían dos pactos. El versículo la página 387 de Patriarcas y Profetas nos dice, otro pacto llamado en la Escritura el pacto antiguo se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí, y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto. Así es como entonces existieron estos dos pactos, el de la gracia y el pacto antiguo que se hizo con Israel, que se llamaba el pacto de la ley. Muy bien. Ahora, teniendo esto en cuenta, el apóstol Pablo continúa sus escritos. En el libro de Romanos, él nos va a explicar ahora, después de que se entiendan estos dos pactos. Si no entendemos el asunto de los dos pactos, es bien difícil que podamos entender los escritos del apóstol Pablo. Por eso Pedro dice que hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen. Los doctos son los que estudian el Antiguo Testamento para entender lo que está diciendo Pablo. No se puede entender el Nuevo Testamento sin la luz del Antiguo. Lámpara es a mis pies tu palabra, luz a mi camino, dice el salmista, Salmo 119, 105. Ahora dice en Romanos capítulo 5, y en el versículo
12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, Romanos capítulo 5, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice ahora que ya estamos reconciliados con Dios. La reconciliación con Dios viene a través del perdón que Él nos otorga en el nuevo pacto. Y estando reconciliados, dice, ahora seremos salvos por su vida, por el ejemplo de su vida de Cristo. ¿Por qué sabemos que se está refiriendo al ejemplo de la vida de Cristo? Por lo que nos va a decir a partir del versículo 12. Por tanto, como el pecado, la transgresión de la ley, porque pecado es transgresión de la ley según 1 de Juan 3:4. Por tanto, como la transgresión de la ley entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado, por la transgresión de la ley, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos transgredieron la ley. Así que entonces aquí se nos está diciendo que la muerte pasó a todos nosotros porque todos también desobedecimos la ley. Esto no es arbitrario. No es que Adán pecó y ahora todos se mueren porque pasó la muerte de una forma mágica. No, Señor. Sino que todos pecaron, todos han transgredido la ley. No hay justo ni aun uno. El único que no transgredió la ley desde que nació fue nuestro Señor Jesucristo. Así que no hay nada injusto en eso. Versículo 13. Pero antes de la ley ya había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, tampoco sin culpa de pecado. Ahora, el apóstol Pablo dice, hasta la ley, o antes de la ley ya había pecado en el mundo. Ahora, ¿a qué ley se está refiriendo acá? Se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos, dada en el primer pacto al pueblo de Israel. ¿Cómo sabemos eso? Porque continúa diciendo, versículo 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Allá. Pablo está hablando bajo el contexto de lo que se le dio a Moisés como el primer pacto. Muy bien, entonces está diciendo el versículo, ahora regresamos al 13, antes del primer pacto ya había pecado en el mundo. ¿Por qué? Eso quiere decir que antes de que se diera la ley de los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, ya había una ley que estaba existiendo a pesar de que no se le dio a Moisés en tablas de piedra. ¿Qué ley era esa? ¿Qué cosa estaba mostrando el pecado? Porque el apóstol sigue diciendo, pero donde no hay ley tampoco se puede imputar de pecado. No puede existir pecado sin ley. Esto a cada momento lo repite el apóstol Pablo. En el libro de Romanos, en el capítulo 7, también nos vuelve a decir lo mismo en el versículo 8. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. De manera que entonces tiene que haber ley para que exista pecado. Pero ahora Pablo está diciendo, pero antes de que Moisés recibiera la ley de los 10 mandamientos en tablas de piedra, ya había pecado. Quiere decir que ya había ley. Por eso es que Adán también traspasó la ley, traspasó el pacto, Oseas capítulo 6, versículo 7. Entonces, ¿por qué es que se menciona la ley y de qué manera? Bueno, porque la ley ya existía en ese nuevo pacto o pacto de gracia o segundo pacto, como se le conoce, que ya se le fue dado a Adán hasta Moisés. Porque Adán rompió el pacto y entonces con Adán mismo se hizo la promesa del pacto de la gracia. Por así decir, es que Adán rompió el primer pacto, que no rompieron desde Abraham hasta Moisés otros, solo Adán, porque solamente a él se le entregó, al igual que a los israelitas, para que obedecieran este pacto. Entonces, revelándose Adán, a la manera de la transgresión de Adán distinta, en este sentido, los demás no se rebelaron igual. Al romper ese pacto se le dio el pacto de gracia. Y ahora todos los que vivieron desde Adán hasta Moisés vivían bajo ese segundo pacto. De Noé se dice varón justo, perfecto, y solo justo es el que obedece los mandamientos de Dios. Lucas capítulo 1 versículo 6, hablando de Zacarías y de Elizabeth, dice, y ambos eran justos delante de Dios porque andaban irreprensibles en todos los mandamientos de Dios. Así que justo es el que obedece los mandamientos. Varón perfecto se dice de Noé, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Así que por eso Noé era perfecto. A Abraham se le dice, anda delante de mí, sé perfecto. Génesis 26:5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis mandamientos, mis estatutos, mis preceptos y mis leyes. ¿Qué leyes? Si todavía Moisés no había venido, ni siquiera existía.
recién iba a venir en el futuro de los descendientes de Leví. Por tanto, estas leyes eran las de los 10 mandamientos, pero unidos con el perdón y la transformación por medio de la ayuda de Cristo. Por eso es que Abraham, por medio de la fe en Jesucristo, es que él acepta y su fe le es contada por justicia para la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. ¡Qué bonito entender esto! Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Romanos capítulo 5, versículo ahora 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Ahora, Adán y Jesucristo tienen que cumplir la misma ley. Cuando Jesucristo viene a la tierra, vino a cumplir lo que Adán no pudo cumplir. Como Adán falló, y fue necesario el pacto de la gracia, es decir, la obediencia a la ley, por medio del perdón y la transformación, entonces Jesús tenía que venir a cumplir eso que Adán no cumplió, porque eso era lo que nos estaba matando, la desobediencia a la ley. Por tanto, todos nosotros hemos desobedecido la ley y por eso todos merecemos morir. Pero ahora, por medio de la muerte de Jesucristo, se saca a luz la inmortalidad y la vida eterna, porque Jesucristo viene, Gálatas 4:4, hecho súbdito a ese primer pacto, a esa ley que él tenía que obedecer sin tener el apoyo de nadie. Si Jesucristo hubiera pecado, no había perdón para él. Él no podía participar de esa gracia perdonadora. Él no podía tener esa opción. Así que Jesucristo tenía que cumplir el primer pacto sin tacha, sin errores, sin nada. En lo que Adán fracasó, él debía de vencer para que el pago pudiera hacerse a fin de que pareciera que Adán hubiera sido el obediente. Si Adán hubiera obedecido los mandamientos de Dios, ahorita toda su descendencia, todos nosotros estaríamos gozando de la inmortalidad y la vida eterna. Pero ahora, por causa del pecado de Adán, es que nosotros no podemos gozar de esta inmortalidad. Pero ahora, por medio de Jesucristo, que viene a cumplir lo que Adán no hizo, se llega otra vez a obtener lo que Adán hubiera obtenido para su descendencia. ¡Qué interesante! O sea, esto es justo. Así como el pecado entró por un hombre, por un solo hombre también entra la justicia. Nos dice, capítulo 5 de Romanos, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel Adán, muchos murieron, ahora la gracia y el regalo de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de Adán, que pecó, para condenación, pero el don vino a causa de muchos pecados para la justificación. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahora, aquí hay algo interesante. Dice, si por la desobediencia de Adán muchos fueron constituidos pecadores y se perdieron, ahora también lo justo es que por la obediencia de un solo hombre todos sigan su ejemplo. Adán desobedeció y los demás siguieron su ejemplo de desobediencia. Jesucristo obedeció y ahora es ejemplo de obediencia para todos los que vienen después. ¡Qué maravilloso! Por la justicia de un solo hombre, nosotros ahora podemos obtener la redención, la obediencia. Y entonces Pablo continúa ahora explicando. Versículo 20. Entonces, ¿para qué es la ley? La ley pues se introdujo para que el pecado abundara. Ahora, en este texto Pablo está recordando lo que sucedió en tiempos de Israel. ¿Qué cosa? Que la ley del primer pacto que se estaba haciendo con los israelitas, el pacto antiguo, se introdujo para que los israelitas pudieran darse cuenta de su pecaminosidad, para que el pecado abundara. Y entonces, cuando la ley se introdujo, el pecado abundó. Hubo mucho más, porque ahora la ley dejaba en claro cuántos pecados existían y cuántos males habían en el hombre. Así que la ley fue para que se notara el pecado, a fin de que los hombres necesitaran la ayuda del perdón, de la justificación, de la gracia de Dios. Y por eso dice, cuando la ley entró el pecado abundó, se vio mucho pecado.
Pero para todos esos pecados se regaló la gracia a fin de que por ella se pudiera obtener el perdón de los pecados y la transformación de la vida. ¡Qué maravilloso! Esta es la forma en que Pablo está explicando cómo es que el hombre puede ser restaurado otra vez a la imagen de Dios. Y continúa diciendo: la ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Ahora, el apóstol dice: así como la ley se introdujo y abundó el pecado, así también ahora se introduce la gracia para que abunde la justicia. ¿Y cómo se hace esto? Cuando todos los hombres se vieron bajo el primer pacto que tenían que obedecer la ley por medio de ese primer pacto, entonces vieron que pecaban y pecaban y pecaban y no podían cumplirlo. De esa forma es como el pecado reinó para muerte. Todos los que quieren obedecer bajo el primer pacto, la ley de Dios, los que quieren ser buenos, ya sea por ser moralistas, ya sea por ser humanistas, ya sea por querer ser buenas personas, queriendo cumplir la ley sin conocer cómo, todos aquellos que no aceptan el sacrificio de Cristo así, no pueden cumplir la ley y están bajo condenación en pecado. Pero todos los que se ponen a obedecer la ley por medio de los medios provistos por Dios, el perdón del pecado y la transformación, entonces ya no están dejando que el pecado reine en ellos, sino que contrario a eso, están haciendo que reine la justicia en ellos. Esto es precisamente lo que nos ha dicho la lección en el día domingo, cuando el pecado abundó, y en el día lunes, cuando el pecado reina. Estas dos cosas están juntas. Por eso estoy tocando el día domingo y lunes juntos acá. ¿Para qué? Para que podamos entender que el pecado abunda cuando se está bajo el primer pacto, porque no se puede obedecer la ley por nuestros propios medios. Y que el pecado reina cuando el ser humano intenta hacer lo correcto sin la ayuda del segundo pacto, sino bajo el primer pacto. ¿Y eso por qué? Porque en Romanos capítulo 7, versículo 23, el apóstol Pablo dice claramente que hay una ley del pecado en nosotros escrita en nuestros miembros. Así que el pecado ya reina en nosotros por naturaleza. Y como el pecado reina en nosotros, es imposible de cumplir la ley. Cuanto más la queramos cumplir solos, esa ley, más pecado nos veremos que tenemos. Ahora por eso Pablo nos dice que por esa razón, día martes 14 de noviembre, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces lo que Pablo estaría diciendo es lo siguiente: ya no estáis bajo el primer pacto, queriendo obedecer la ley, sin la ayuda de las promesas del perdón y la santificación, sino que ahora estáis bajo la gracia, con la ayuda de las promesas del perdón y la santificación. Así es como lo dice el nuevo pacto en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 16. Y este es el pacto que haré con aquellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Eso es por medio del Espíritu Santo, para que andemos en sus preceptos. Pondré mis leyes. En la promesa del nuevo pacto no se quitan las leyes de Dios. La ley continúa. Y es que en el primer pacto la ley está sola para obedecerla, pero en el segundo pacto se nos da la ley con la ayuda del perdón y la santificación, porque el texto sigue diciendo: y haré que andéis en mis mandamientos y los pongáis por obra. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados. Es decir, nos perdonará nuestros pecados. Son dos cosas que hace entonces el nuevo pacto: poner las leyes en nuestra mente y corazón para que andemos en los preceptos de Dios y darnos el perdón del pecado. Y por eso Pablo dice: ya no están bajo el primer pacto, sino bajo la esperanza del segundo pacto. Y al habernos hecho entender esto el apóstol Pablo, dándonos a conocer el hecho de que por medio de Jesucristo se nos regala ahora la justicia, el apóstol dice así: Romanos capítulo 5 versículo 20. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia
para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. ¡Qué interesante! Ahora, el texto bíblico nos dice claramente que por medio de la gracia, la justicia reinará en nosotros. Pero algo más todavía se adiciona en el versículo 17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Dos cosas: la abundancia de la gracia, todas las enseñanzas de la palabra de Dios, y el don de su justicia, el regalo de la obediencia de Cristo. Nunca hay que olvidar estas dos cosas. Uno, la justicia de Cristo es el perdón del pecado que se nos otorga sin haber obedecido nosotros. Se nos da su justicia. Y dos, la abundancia de la gracia. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32, la Biblia dice claramente, la palabra de su gracia. Y ahora os encomiendo, dice, a Dios y a la palabra de su gracia. La palabra de Cristo es su gracia. San Lucas 4:22 dice, y ellos se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Salmo 45:2 dice, la gracia se derramó en tus labios. De manera que entonces las palabras de Cristo, sus enseñanzas son la gracia, y toda esa gracia es un regalo dado en amor a través de las Santas Escrituras. Y dentro de las Sagradas Escrituras están las promesas del perdón y la santificación. Ahora bien, teniendo esa gracia de parte nuestra, culmina diciendo así el apóstol Pablo, ahora ya estáis muertos para el primer pacto. Ya no podéis vivir bajo ese primer pacto, pues ya os mató. La ley a todos nos ha matado. No hay nadie que pueda obedecer bajo el primer pacto. Los israelitas cuando quisieron hacerlo perecieron. Adán cuando quiso obedecer con el primer pacto fracasó, aún siendo el más perfecto. Eso es un misterio que solo Dios explicará al final. Abraham cuando quiso obedecer bajo el primer pacto fracasó, porque tuvo un hijo que Dios no le prometió. Y si hacemos el recorrido de todos los personajes de la antigüedad, los santos hombres de Dios, hasta el Nuevo Testamento, veremos que cada vez que querían obedecer bajo el primer pacto, todos fallaban. Ni el apóstol Pablo, que habló tanto de la fe, la justificación por la fe, y que la gracia, ni él llegó incluso a librarse de querer obedecer bajo el primer pacto. Es increíble. Él le había reclamado a Pedro diciendo, tú que eres de entre los que creen en la justificación por la fe, ¿quieres judaizar, enseñando a los gentiles que tienes que regresar otra vez al primer pacto? Y ahora en el caso del apóstol Pablo, entró, dice, rapándose el pelo, para poder caerle bien a los judíos, aunque eso ya era una práctica judía. Lo estaba haciendo con sinceridad Pablo, porque él dijo, yo con sinceridad lo estaba haciendo para poder llegar a mis hermanos, los judíos. Pero eso era parte de las prácticas ceremoniales, y ni aún él pudo. Esto nos enseña que no es posible para el hombre servir a Dios bajo el primer pacto. Eso es una imposibilidad. La ley ya nos mató, la paga del pecado es la muerte. Por tanto, como ya nos ha matado la ley del primer pacto, ahora solo nos queda acogernos al segundo pacto, a obedecer esa ley, pero por medio de la ayuda del Espíritu Santo, a través del perdón que Cristo nos otorga, para poder ser transformados por su gracia. Y por eso él dice en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado, en la transgresión de la ley para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, si ya estamos muertos al primer pacto, ¿cómo vamos a seguir viviendo con él? Porque todo aquel que quiere vivir con el primer pacto está viviendo en pecado, porque la ley sola no lo perdona. Eso hay que entender. Mientras vivamos bajo ese primer pacto, estamos perseverando en el pecado. Pero cuando entramos al segundo pacto, el segundo pacto nos enseña a vivir de solo la obediencia a la palabra de Dios completa. Y por medio de estas enseñanzas vamos obedeciendo a la ley, y así ya no vivimos más en pecado. Continúa diciendo, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna.
Ahora el apóstol Pablo dice, comparando con el bautismo, hemos muerto con Cristo al primer pacto y ahora resucitamos con Cristo para el segundo pacto, para vivir para Él. ¿Por qué? Porque ya hemos sido sepultados al viejo hombre con todos sus vicios, con todos sus pecados, con todas sus maldades, que eran simplemente lo que nos sale de por sí porque la ley del pecado está escrita en nuestros miembros. Así que tenemos que ahora entregar nuestros miembros al nuevo pacto, a la justicia, para dejar nuestros miembros, para que nuestros miembros ya no obedezcan al primer pacto donde no se podía cumplir y solamente tenemos pecado del cual nos avergonzamos hasta el día de hoy por todo lo que hicimos. Porque sigue diciendo versículo 5. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que con el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hemos muerto al primer pacto, entonces entramos en el segundo pacto, y a eso se le llama ser justificado por medio de la fe. La persona que ya no vive intentando obedecer la ley sin ayuda de Cristo, acaba de entrar en el segundo pacto. Ha quedado justificado, perdonado por Cristo para una nueva vida. Qué interesante, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con Él, y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. En cuanto murió al pecado, murió una sola vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora el apóstol Pablo nos dice, ahora vivimos para Cristo, para la justicia, para la nueva vida del segundo pacto, para el pacto de la gracia. Eso está diciendo Pablo. Ahora obedecemos la ley, pero con Jesucristo a nuestro lado. Él nos otorgará constantemente su vida, a través del perdón y la transformación. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, ¿qué cosa es presentar nuestros instrumentos, nuestros cuerpos o nuestros miembros como instrumentos de justicia? Cuando dejamos el primer pacto y entramos en el segundo pacto para la obediencia de la ley por medio del perdón y la santificación hecha por Cristo, ahora estamos poniendo nuestros miembros al servicio de la justicia, del nuevo pacto. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y al seguir las enseñanzas dadas por Cristo por el perdón y la transformación a través de su palabra, ya estamos viviendo bajo el pacto de la gracia. Ya no estamos bajo el primer pacto de la ley, sino bajo la gracia, entendiendo claramente que el segundo pacto es obedecer los mandamientos de la ley de Dios, ya no solo, sino con la ayuda del perdón y la santificación. Y termina diciendo el apóstol Pablo así. Termina diciendo, en relación al pecado y la obediencia. ¿Cómo se hace esto? Versículo 15, Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Fíjense ahora lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Vamos a transgredir la ley porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Parecería contradictorio. Lo que está diciendo aquí es que vamos a seguir transgrediendo la ley porque ya no estamos bajo el primer pacto, sino bajo el segundo. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque sigue habiendo ley en el segundo pacto. Eso hay que entender. Hay que repasar por eso los dos pactos si se quiere entender bien esto. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron. Ahora el apóstol Pablo está diciendo, ¿no os dais cuenta de que si obedecéis a la transgresión de la ley, es decir, si obedecéis al pecado, si hacéis lo malo, lo que la ley condena, sois esclavos del pecado?
Pero si obedecéis a la justicia, sois siervos de la justicia. Todos tus mandamientos son justicia, dice Salmo 119, versículo 172. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Los mandamientos de Jesucristo y los mandamientos de los 10 preceptos son lo mismo. Muchos dicen que unos son los mandamientos de Dios y otros los de Dios, y otros los de Jesucristo. Los mandamientos son los mismos, nunca han cambiado. Jesucristo es claro, he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. De manera que entonces la ley sigue siendo la misma. ¿Dónde viene la confusión? Cuando a veces no se comprende que cuando dice los mandamientos de Dios o dice los mandamientos de Cristo se refiere a los 10 preceptos y al Evangelio. El Evangelio es la obediencia a la ley de Dios que hizo Jesucristo. Y ahora Cristo nos dice, obedezcan todo lo que yo les digo para que mi amor esté en ustedes. ¿Y ahora qué se logra con todo esto? Nos dice el apóstol Pablo que si ahora obedecemos por medio de esta justicia, si obedecemos a todo lo que Cristo nos dice, entonces somos libres del pecado. Y continúa diciendo más, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Si queremos la santificación, dice, presentemos nuestros miembros para servir al segundo pacto, a la justicia, a los mandamientos de Dios, con la ayuda del perdón y de la transformación. Y, finalmente, dice así el apóstol, cuando erais esclavos del pecado erais libres con respecto a la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas con las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado, fíjese bien lo que dice, ahora que habéis sido perdonados del pecado, libertados del pecado, libres de la condenación, ahora dice, hechos siervos a Dios. Siervo, como dice el versículo 16, es el que obedece. Así que habéis sido hechos obedientes a Dios. Después de que recibimos el perdón necesitamos mantenernos en la obediencia. Somos siervos ahora, obedecemos. Y cuando obedecemos, ¿cuál es el fruto? Dice, y como fruto la santificación, y después de eso, por fin la vida eterna. Nadie está salvo todavía. ¿Cómo pueden decir algunos falsos maestros, ya estamos salvados, por gracia sois salvos, ya no hay nada que hacer? Mentira, Señor, nadie está salvado todavía. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. No hay una doctrina más clara que esa. Se nos dice, a través del espíritu de profecía, que la doctrina que va a unir a la imagen de la bestia todos los poderes fácticos de la tierra falsos, toditos estos, se van a unir diciendo soy salvo. Nadie está salvo. Estos son mentirosos engañadores. No le creas ni a tu pastor si te está diciendo eso dentro de nuestra propia iglesia adventista, porque entonces Satanás estaría obrando por medio de él. Enséñale que esté equivocado para que deje de mentir. Y aquí dice, una vez terminado esto, recién tenemos la vida eterna. Maravillosa lección que nos ha enseñado esta semana. Maravillosa lección de esta semana, que hemos aprendido muchas cosas para poder ser libres del pecado. Así es como concluye nuestra lección con el día jueves. La libertad del pecado solo se obtiene cuando obedecemos los mandamientos de Dios. Salmo 119:45 dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Dios nos ayude y nos bendiga. Amén.